contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, un gusto de poder estar nuevamente con ustedes, con la bendición del Señor, para compartir un nuevo programa de Esperanza de Vida. Este ministerio de comunicación radial y por internet y también por WhatsApp, que permite llegar a muchas personas con la verdad de la palabra de Dios. Como ya saben, pero cada cierto programa lo repetimos, nosotros estamos 100% apegados a lo que dice la palabra del Señor en la Biblia. No agregamos ni quitamos, solamente el trabajo que se hace consiste en ayudar a entender, a explicar los textos que están en la Escritura. Por eso siempre los invitamos a tener a mano una Biblia, a tener lápiz y papel para que tomen nota y puedan repasar y puedan complementar lo que en este corto lapso de tiempo se pueda exponer. También lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus observaciones. Nadie está exento de equivocarse, somos seres humanos. Somos muy celosos en cuidar el ajustarse plenamente a la palabra del Señor, pero somos seres humanos, los seres humanos somos falibles, así que si ustedes creen que hemos cometido algún error, bienvenidos serán sus comentarios, como también aquellos comentarios que nos quieran hacer sobre programas, sobre temas que podamos tratar en los programas futuros. Se encuentra conmigo, por supuesto, mi hermano y pastor, Jaime. Hola y bienvenidos una vez más al programa Esperanza de Vida. En realidad, como dijo mi hermano, ajustamos todo lo que decimos y lo fundamentamos en la palabra de Dios. Porque nosotros no hay nada que podamos nosotros hablar de lo nuestro como para fundamentar, no. Todo lo fundamentamos en la palabra de Dios, porque si hay algo que hay seguro en este mundo, es lo que Dios ha dicho, nada más. Así que, una vez más, pues, agradecidos por ustedes, por la sintonía, y les pedimos una vez más que compartan los mensajes para que otros lleguen a enterarse de la verdad. Sean todos muy bienvenidos. Así es, hermano. Bueno, hacemos un esfuerzo importante para no usar ni lo yo creo ni lo yo pienso, porque es ahí donde se cometen la mayor cantidad de errores. Así es que, bueno, me quedé con ganas en un programa pasado y se me olvidó decirlo, hermano, que tampoco vamos al tema de los sentimientos. Cuando la persona basa su fe en sentimientos, que yo sentí esto y sentí una espiritualidad y sentí acá y sentí allá, es muy fácil víctima de aquellos que predican De la carne, eso. la carne, ¿no es cierto? Aquellos que predican esto de emociones. No. Aquí no tratamos de no tocar las emociones, tratamos de ser cálidamente fríos o fríamente cálidos, como usted quiera llamarlo, ser ajustados a la palabra, independiente de lo que eso pueda o no causarnos, porque los sentimientos y las emociones son engañosas. Bien, vamos a ir ahora a una pausa y a la vuelta estamos con la lectura bíblica para que preparen ahí su Biblia, su lápiz y papel, porque les reiteramos, es importante que tomen nota, les sirve para repasar después. Y también, sinceramente, esperamos que nuestros auditores sean capaces de compartir este programa, y si no el programa mismo, digamos, compartir la enseñanza del programa con otras personas. El mundo necesita de una manera urgente conocer la palabra del Señor. Nosotros sabemos que el Señor está cerca. La forma en que estamos viviendo, la apostasía que se vive en estos tiempos, son señales de que cualquier día viene el Señor Jesús a buscar a su iglesia. Queremos que todos nuestros auditores podamos reunirnos con Él y podamos decir: qué rico, ahora que nos conocemos directamente, ya no solamente por la voz, con estos programas. Eso es lo que esperamos. Esperamos que ustedes sean también todos hijos de Dios y podamos juntarnos. Compartan, hagan llegar la palabra del Señor, hagan llegar la verdad que hoy día está tan escasa. Bien, vamos a la pausa y estamos a la vuelta con la lectura. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a dar entonces lectura
a la palabra, comenzando en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los versículos 10 y 11 dicen: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos ahora en el mismo libro de los Hechos, capítulo 26, los versículos del 24 al 29, dice la palabra: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Bien, en la carta a los Romanos vamos al capítulo 2, los versículos del 27 al 29, que dicen: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a cambiar ahora, dentro de la misma carta a los Romanos, el capítulo 7, los versículos 5 al 7 dice la palabra: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Vamos por favor ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, comenzando en el versículo 4 hasta el 16. Dice la palabra: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos ahora al capítulo 3, los mismos versículos del 4 al 16.
Dice la palabra: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de aquellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vamos a continuar ahora en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 6 al 16. Dice la palabra: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bien, en la última lectura de hoy vamos a retroceder al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, los versículos del 30 al 45. Dice la palabra: y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Muchas gracias, querido hermano, por la palabra de Dios, que en realidad es lo que tenemos que apreciar, la palabra de Dios. Porque no tenemos, el Señor nos dejó eso, nos dejó el Espíritu Santo para que abriera nuestro entendimiento. Pero si yo no la leo, ¿qué entendimiento me va a abrir el Espíritu Santo? Ninguno. Entonces necesito estudiarla y escudriñar las Escrituras para ver qué dice Dios, qué espera Dios de mí. Bueno, que el Señor dé su más rica bendición a su santa palabra. Bien, hermanos, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, nos encontramos con un tema que muy recurrente, y especialmente quiero dirigirme a mis queridos amigos pentecostales, porque el pastor a ellos les prohíbe que lean la Biblia. Por esto ellos son tan escasos en el conocimiento del Señor Jesús. Es como los curas del siglo pasado que decían que nadie estaba autorizado para leer la Biblia sino el Papa y los clérigos, nadie más, para esconderles la verdad. Es obvio esto. Entonces yo quiero dirigirme a ellos porque a ellos les citan la escritura que leyó nuestro hermano en 2 Corintios, donde dice que la letra mata, pero le citan eso nomás, no le citan más. Esto es sacar un texto del contexto, y ese es un pretexto. ¿Sabían ustedes? Así que en ninguna parte de la Biblia Dios nos manda que no leamos la Biblia. Cuando leyó nuestro hermano el último texto allí en los caminos de Emaús, el Señor le fue hablando de las Escrituras y ellos eran conocedores. Por esto al final le dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? ¿Te das cuenta? Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que estudiar la Biblia, tiene que conocerla, tiene que saber qué quiere Dios de mí. Y todos los textos que leí nuestro hermano tienen que ver con eso. Los creyentes en Berea, cuando llegó Pablo y les predicó, recibieron la palabra, pero empezaron a abrir las Escrituras para ver si lo que decía era verdad. Por esto es interesante, tú tienes que conocer la Biblia. Si eres un hijo de Dios, tienes que conocerla. Tienes que saber qué dice Dios. Mira, si tú vas a escuchar a alguien hablar y él tiene una mala doctrina, ¿cómo vas a saber que tiene mala doctrina si no conoces la Biblia? ¿Cómo vas a saberla si no conoces la Biblia? Nosotros que por la gracia de Dios estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta inmediatamente cuando alguien habla una falsa doctrina. Sí, una falsa. Entonces, estamos salvaguardando la doctrina pura de la Escritura. Bueno, queridos amigos, les voy a explicar un poco por qué ese texto dice allí, la letra mata. Está hablando de la ley. La ley que dio Dios, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Que nadie, escucha muy bien, ha sido capaz ni será capaz de cumplirla, excepto el Señor Jesús, fue el único que la cumplió. Si tú quieres leer, querido amigo pentecostal, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, allí vas a encontrar que dice que la ley mató a Pablo, me mató. Porque la ley exige que se cumpla tal como está escrita, los 10 mandamientos, y nadie ha sido capaz, ni será capaz de cumplirla. Entonces, si tú no la cumples, ¿qué hace la ley? Te mata. Porque acuérdate que los 10 mandamientos Dios lo escribió en una tabla de piedra que se la entregó a Moisés. ¿Ya? ¿Y qué hace la ley? ¿Es mala? No, la ley es buena, santa y justa. La ley te hace ver el pecado que tú y yo cometemos.
y nos muestra la imposibilidad de obedecer lo que la ley nos manda. En otras palabras, la ley es como la linterna que tú prendes en la noche y sales al patio y te muestra los obstáculos, pero no te quita los obstáculos, solamente te los muestra. Y esto es lo que hace la ley. La ley te muestra cuán malo, cuán pecador, cuán perdido estás para entrar en el cielo. Mira, cuando el Señor salva a una persona, la persona muere con Cristo, es sepultado con Cristo y resucitado con Cristo a una nueva vida. Y tú sabes que si un hombre mata a otro, lo asesina y después se quita la vida, la ley ya no puede hacer nada más porque el hombre está muerto. Así también nosotros, aparte de la ley, creo que ya hicimos un tema de esto, se manifestó la gracia de Dios, la justicia de Dios. El hombre y la mujer no pueden obedecer los 10 mandamientos. Estamos bajo condenación. El que no es salvo, el que no tiene la vida eterna, está bajo condenación. Porque la ley dice lo siguiente: maldito todo aquel que no obedece en todas las palabras de la ley. Tú y yo somos malditos, porque nunca obedecimos la ley. Y es por esto que Cristo, cuando murió en la cruz, llevó nuestra maldición. Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y por qué colgaban en un madero? Porque no obedecían la ley. ¿Te das cuenta entonces? Entonces, la ley, es lógico, dice que la letra mata. Sí, la letra de la ley nos mata, a ti y a mí. Pero aparte de la ley se ha manifestado la gracia de Dios, la justicia de Dios, que es lo siguiente, que Él quiere salvar gratuitamente a todo aquel que va a Él contrito y humillado y arrepentido de sus pecados, y Dios lo perdona porque la justicia de Dios es así. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, el versículo 19 dice que la gracia vinieron por el Señor Jesús, pero la ley por medio de Moisés fue dada, por medio de ángeles. Es decir, no hay, si leemos todo el texto, vamos a encontrar que allí Pablo está hablando de la ley. La letra de la ley nos mata. Y si tú quieres ser salvo, tienes que morir para la ley. Tienes que aceptar a Cristo en el corazón como Salvador, y Dios te ve muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado. Ya eres una nueva criatura. Ahora eres otra persona, y la ley, los 10 mandamientos, no te siguen, porque ya estás muerto. Eres una nueva criatura. ¿Te das cuenta la sabiduría, la inescrutable belleza de la sabiduría y la ciencia de Dios? Tan perfecto. Te invito a que leas Romanos el capítulo 7, y allí vas a encontrar que hace alegoría al matrimonio, que hay una ley en el matrimonio que uno se debe obediencia al otro mientras están vivos, pero una vez que muere un cónyuge, el otro es libre para casarse con quien quiera. Pero si en vida se une a otro, es un adúltero o una adúltera. Pero si muere el otro es libre para casarse con quien quiera. La ley es igual. La ley nos perseguía y nos condenaba, pero nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, y la ley ya no nos exige nada, porque somos de otro. Somos una nueva creación. ¿Te fijas y te das cuenta? Nadie es capaz de guardar la ley, y esto te lo digo abiertamente. Ahora, si dice que el primer estado que dio la ley lo dio fue con gloria, ¿qué será? La gracia que el Señor manifestó, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todo el mundo. A ti se manifestó, a mí se me manifestó, de que si yo me arrepiento de mis pecados, confío en la obra de Cristo en la cruz y le entrego mi vida a Él, Él me va a perdonar y me va a salvar. Esto es la justicia de Dios. Pero el hombre quiere imponer su propia justicia. ¿Y cuál es la del hombre? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer. Mi querido amigo, todo lo que tú hagas antes de conocer a Dios está manchado por el pecado. Todas nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos inmundos a los ojos de Dios, porque lleva el germen del pecado. Pero quiero volver a la ley.
Dice aquí que hay un velo en todo ser humano para que no vea qué significa que la letra mata. Y menciona a Moisés cuando estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Al bajar, él no se dio cuenta que su rostro le brillaba, a tal punto que los israelitas huían de él por miedo. Es lo mismo cuando un cristiano estudia mucho las Escrituras, ora mucho a Dios y su vida empieza a cambiar y él no se da cuenta. Los demás hermanos lo ven, pero él no se da cuenta. Eso pasó a Moisés. Y Moisés tuvo que poner un velo para que no tuvieran temor los israelitas de ir a él. ¿Por qué? Porque el estar mucho tiempo con Cristo, nosotros nos transformamos por el Espíritu Santo semejantes a Él. ¿Te acuerdas cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir? ¿Te acuerdas qué decía la gente? Que la cara de él era como una cara de un ángel. ¿Qué dijeron de los discípulos? Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te fijas? Esto pasó a Moisés. Entonces, la letra nos mata, nos condena al infierno, porque no somos capaces de cumplirla. Y ese es el texto, no tiene nada que ver con no estudiar las Escrituras. El Señor mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a saber yo lo del Señor Jesús si no lo leo en su palabra? Esto de prohibir a la gente leer la Biblia es del diablo, no es de Dios. Si el Señor mismo dice escudriñen las Escrituras, te está instando a que la abras. ¿Qué dijo Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Sé ejemplo en conducta, en amor, en fe, en paciencia. Ahora, ocúpate en la lectura. ¿Dónde tenía que estudiar Timoteo? En la Biblia. No olvidemos esto. Mi amigo, si tú eres mi hermano en la fe, si tú has nacido de nuevo y tienes este texto y no estudias la Biblia por el temor a que la letra mata, estás equivocado. Queremos decirte, abre la Biblia, estudia la palabra de Dios, porque en ella todo lo que tú encuentres vas a hacer como que tienes la vida eterna. Es la palabra. Mira, a mí nadie me dijo que tengo la vida eterna, a mi hermano Renato tampoco. La palabra de Dios nos aseguró esto, porque dice, el que oye y crea mi palabra tiene vida eterna, y esto lo dijo el Señor Jesús y yo lo creo. También dice que el regalo de Dios es vida eterna, y yo lo creo. También dijo que todo aquel que tenga a Jesús en el corazón, que haya nacido de nuevo, tiene derecho de llamarse hijo de Dios. Esto lo leo en la Biblia y son palabras textuales del Señor Jesús. Yo lo creo. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Cómo voy a estar seguro? Es por esto que nuestros queridos amigos pentecostales, cuando tú les preguntas, mi amigo, si viniera el Señor en este momento, ¿usted se iría con Él? ¿Y sabe qué te contesta? Bueno, si me pilla andando en el camino de obediencia, me voy a ir con Él, si no, no. ¿Cómo vivir una incertidumbre así? Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo lo que encuentro en la Biblia es que Dios me salvó, me perdonó y me dio la vida eterna. Entonces alguien me dirá, ¿entonces usted puede hacer lo que quiera? Sí, pero no lo hago, porque no lo necesito. Yo hago lo que a Dios le agrada. Por esto te digo, si alguien me dice a mí, yo soy un hijo de Dios, tengo la vida eterna y nací de nuevo, pero sus obras no representan a un hijo de Dios, yo dudo que él sea salvo. Porque el Señor nos salvó a libertad. Fuimos llamados como libres, pero no como los que usan la libertad para pecar, sino la libertad para obedecer la palabra de Dios. ¿No dijo el Señor que la verdad nos haría libres? Sí, libre de la esclavitud, libre de los hombres, libre de todo, no del pecado. Solamente seremos libres del pecado cuando el Señor nos lleve al cielo. Y es por esto que pecamos, los hijos de Dios, pero no deliberadamente, sino cuando nos sorprende. Porque por esto dijo el apóstol Pablo, allí en Gálatas, si alguno
fuere sorprendido en alguna falta, ustedes ancianos que son espirituales, restábrele con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. Qué linda esa exhortación, me encanta, porque es difícil cuando uno le habla a otro que se considere a sí mismo, pero Dios lo manda allí, que así tenemos que ser. Pero volviéndonos acá, mi amigo, la ley Dios la dio para que el pecado abundase. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto lo dice en Romanos capítulo 5 también, si quieres leerlo. ¿Por qué? Tú me preguntas, ¿y por qué Dios dio la ley si sabía que el hombre no la iba a? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por esto Dios dio la ley. Le admira a Dios la respuesta de Israel cuando Moisés iba a subir al monte a recibir los 10 mandamientos. ¿Qué dijeron ellos? No, escucha tú todo lo que Dios te diga y nosotros haremos todo lo que Dios nos mande, sin saber que no iban a poder hacerlo por causa del pecado. Fue lo mismo que Satanás engañó a Eva en el huerto de Edén y le dijo, Dios sabe que cuando ustedes coman de la fruta prohibida van a saber el bien y el mal. Pero no le dijo que iban a saber el bien sin poder hacerlo, iban a saber el mal sin poder evitarlo. No le dijo esto el diablo. Es lo mismo. Mi amigo, la ley es el poder del pecado. ¿Cómo el poder del pecado? Claro. Porque vamos a suponer que un padre en una casa, que me gusta esa expresión, pinta las paredes blancas y le dice a sus hijos, no quiero que escriban en las paredes ni las manchen. Sabe que eso incita a los hijos que son pecadores a rayar, porque la ley es el poder del pecado y la ley nos mata. Por esto dice allí que la letra nos mata, pero el espíritu nos vivifica. ¿No leímos allí también en Romanos que dice que aparte de la ley se ha manifestado la gracia y que la letra nos mata? Que nosotros vivimos por el Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios hoy día, no por la ley, sino por la gracia. Y obedecemos la palabra de Dios por el Espíritu Santo, no por la letra. Otra vez volvemos a lo mismo. Mis amigos, ese texto está mal interpretado. Ese texto fuera del contexto es un pretexto. Tentamos, queridos pentecostales, estudia la Biblia, lee la Biblia, y lo que no entienda, pregúntale a su pastor. Yo siento tanta simpatía por cuando escucho estos predicadores que no saben, hablan tan surtido que al final no llegan a nada. ¿No es cierto? Yo no creo que estoy equivocado, lo he escuchado muchas veces. Hablan de tantas cosas y leen tantos textos que no tienen nada que ver uno con otro. Es cosa de que el tiempo corra rápido. Queridos amigos, nosotros te estamos hablando directamente de la Biblia. Estudia la Biblia. A todos nuestros queridos amigos y hermanos les incitamos a que estudien, a que escudriñen las Escrituras, para que conozcan cómo era el Señor Jesús. ¿Por qué hay 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es como cuando tú te sacas una fotografía de costado, de espalda, de perfil, para conocer bien a la persona. En el Evangelio según Mateo, allí vemos la persona del Señor Jesús como un buen judío. En el Evangelio de Marcos la vemos como él, un buen griego, con harta sabiduría. Lucas lo vemos como el Hijo del Hombre, el Dios que tomó forma humana. Y en Juan lo vemos como el Dios encarnado. Mira qué sabio Dios. ¿Cómo vas a conocer al Señor Jesús si no lees la Biblia, si no la escudriñas? Te pregunto, querido hermano, ¿has tenido tu lectura hoy día, diaria, o no? Ojalá que la lectura se haga más importante que la comida. Mi hermano, si tú eres un verdadero cristiano, vas a amar las Escrituras. Y vas a pedirle a Dios antes de leer que te hable. Si hay algo en ti que no es el agrado de Dios, que te hable por la palabra. Y cuando la leas,
aplícala a tu vida, no pienses en el resto de los hermanos, sino en ti. Y léela con oración. Sí, léela con oración, hermano, y Dios te va a hablar. Y quédate un tiempo en silencio para que el Espíritu Santo pueda aclararte lo que has leído. Te digo una cosa, si llegara una persecución aquí en Chile y nos quitaran las Biblias, ¿tú tienes los textos memorizados en la Biblia para hablar con los hermanos? Yo creo que hay mucha pobreza del conocimiento de la palabra de Dios en las iglesias. Alguien me dijo en Huasco, ¿por qué? Lleva 30 años en los pentecostales. ¿Por qué la gente no predicaba así antes? ¿Por qué no se habla con esta claridad? No sería lo que soy. Así me dijo él. Pero todo está en la Biblia. Es que no tomaba la Biblia. Y usted ve, hermano, que cuando usted escucha un pastor pentecostal, lee un texto en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo, y vuelve al Antiguo Testamento y va al Apocalipsis, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Queridos amigos y hermanos, este texto, mal utilizado por los pentecostales, es usado por el diablo. Como los católicos prohibían, nadie estaba autorizado para leer la Biblia sino el Papa y los sacerdotes. Pero, ¿dónde dice esto? ¿Dónde dice esto la Biblia? En ninguna parte. El Señor Jesús nos dijo allí, escudriñense las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Tú quieres conocer el testimonio de Cristo? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber qué espera Dios de ti? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber qué va a pasar con la venida del Señor? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber qué va a pasar con los pecadores? Estudia la Biblia. ¿Tú quieres saber qué es la sana doctrina? Estudia la Biblia. Mira, todo está en la Biblia. Allí está la revelación de Dios. No necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos lenguas. Necesitamos estudiar la Biblia y que el Espíritu Santo nos la revele. Por esto dijo el Señor Jesús que el Espíritu vendría y les contaría todo lo relacionado con el Señor Jesús. Por esto hay tan poco conocimiento del Señor Jesús. Por eso, hermanos verdaderos no se enamoran de Cristo, porque no le conocen. Mi amigo, si tú estás en una iglesia y te han dicho que la letra mata, te han engañado. ¿Y tú sabes quién es el engañador? Satanás. Mira, cuando leyó nuestro hermano los Hechos, cuando Pablo estaba frente al rey Agripa, y Agripa conocía el Antiguo Testamento, y después de predicar el Evangelio tan claramente, Pablo le pregunta al rey Agripa, ¿crees a los profetas, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Y este hombre le dijo, por poco, casi me convierto a Cristo. Pero antes le dijo a Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. ¿No te has dado cuenta tú que la gente a los cristianos les llama que somos locos? Pero no llama loco a uno que iba todos los domingos al estadio a gritar como un barraco y saltar y tirar garabatos. A él no le llama loco. Mi amigo, si tú soy loco es por el Señor Jesús. Y si tú me dices que soy loco, yo te digo gracias por reconocer que estoy loco por el Señor Jesús. Como una señora me habló y me dijo, usted es demasiado bíblico. Yo di gracias al Señor que alguien me dijera así. Mi amigo, no es la palabra del hombre que va a usar Dios para convertirte. Es su palabra. Es esta semilla santa que Dios usa para que uno llegue a conocerle como Salvador y como Señor de la vida. Cuando Pablo llegó a Berea y les habló la palabra de Dios, ellos la recibieron, pero empezaron a ver la Biblia si realmente lo que él dijo estaba en la Biblia, y estaba. Qué lindo sería que tú, cuando escucharas hablar a alguien, llegaras a la casa y empezaras a leer la Biblia a ver si es verdad lo que me dijo. Asegúrate de todo, mi amigo, hermano. Asegúrate. No olvidemos que en la religión el diablo es el rey de la religión. ¿Qué daño más grande le está haciendo la religión al ser humano? Yo les dije y les vuelvo a repetir. ¿Qué piensas tú que está llevando más gente al infierno? ¿El pecado o la religión? La religión.
Son millones los que pasan diariamente. ¿Y por qué? Porque les engañan allí pensando que están bien. Si están bautizados, si su nombre está escrito en el libro de registro de la iglesia y están dando su diezmo, Dios le va a abrir los cielos para cuando mueran. ¡Qué engaño más grande! Tú puedes ir el día domingo con tu Biblia a reunión, ¿verdad? Puedes ir, escuchar la palabra de Dios y no entenderla. Y vuelves a tu casa peor que cuando fuiste para allá. Y ya hasta el próximo domingo pasa lo mismo. ¿Cómo puede la gente ir a la iglesia sin Cristo en el corazón? ¿Has pensado en esto? ¿Cómo el diablo ha embotado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es tan sencillo? Un niño puede comprenderlo. El Evangelio es: tú eres un pecador condenado al infierno, pero Cristo en este momento te dice: yo morí por tus pecados. Yo pagué toda la deuda de tus pecados cuando morí en la cruz y ahora te ofrezco como regalo la vida eterna. Créeme, abre el corazón y recíbeme como el único Salvador de tu alma. Mi amigo, Dios no está interesado en lo que tú tienes. No está interesado en lo que tú eres, quizás un gran personaje. No, Dios está interesado en tu corazón, en tu alma. Y ese es el lugar que Dios quiere entrar y salvarte y darte la vida eterna. El alma es el centro del ser humano, donde está la voluntad, las emociones y donde tú puedes decidir cosas. Te pregunto, ¿estás estudiando la Biblia? Cuando tu pastor te diga que la letra mata, dile que te lea todo el contexto en adelante, porque allí está hablando de la ley. La ley nos mata, es verdad. Lo que dice allí la Biblia es verdad, que la ley, la letra nos mata, porque la ley está escrita allí con el dedo de Dios, te mata a ti y me mata a mí, porque nos condena, porque no somos capaces de obedecerla. Pero aparte de la ley se ha manifestado la gracia, que nos trae salvación, vida eterna y perdón de pecados como un regalo de parte de Dios. Porque ni tú ni yo podemos hacer nada agradable a Dios sin haber sido convertido. Por esto dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que los cristianos anduviésemos en ella. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Te das cuenta, querido amigo? Por esto te decimos, estos clérigos que te hablan de que estés tranquilo, que no escuchen las voces, no, de los hombres no, pero escuchen la voz de Dios. Lee la Biblia. Y la Biblia dice: el que no está inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Te pregunto, amigo, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? No sé, me dirás tú, mire, he escuchado... No, perdóname. Te estoy preguntando si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Si me dices que no, es porque tú no tienes la salvación, no tienes el perdón de pecados, ni tienes a Cristo en el corazón. Pero una vez cuando tú le abras tu vida al Señor, lo recibas y te arrepientas de tu pecado y creas que Cristo murió en la cruz por ti, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y en ese libro, como dije en un pasaje, nadie puede entrar a borrarlo. Por esto la vida eterna no se pierde. La vida eterna es eterna. Dios no nos engaña. Dios no juega con nosotros. Así que si tú piensas que la salvación se pierde, estás equivocado. La vida eterna no se puede perder. Dios nos salva y nos perdona de una vez por siempre, por toda la eternidad. Quizás me dirá: sí, pero yo he conocido gente que ha estado en la iglesia y después se ha ido y se ha puesto más pecador. Es que nunca fueron salvos. Nunca tuvieron la vida eterna. Fueron convencidos, pero no convertidos. Vamos a hacer un programa más adelante de los sentimientos, porque esto ha jugado muy mal en muchos seres humanos, que piensan que porque lo que sienten en su interior, ellos tienen la seguridad. No, mi amigo, aquí no hablamos de sentimientos, hablamos de realidades de la palabra de Dios. Yo le preguntaría a uno que cree que los sentimientos valen, ¿dónde Pablo habló de esto? ¿Dónde la Biblia habla de sentimientos?
¿Dónde dice que hay que sentir esto, que hay que sentir lo otro? En ningún. Esta es cosa de Satanás, no es de Dios. Si Dios dice: el que oye y cree a mi palabra tiene vida eterna, así de simple. ¿Dónde está el sentimiento ahí? En ninguna parte no hay sentimiento. Yo recuerdo un jovencito, tiempo atrás, años atrás, llegó tan contento a una reunión y me dijo: ahora soy hijo de Dios. Qué bueno, le dije, te felicito. ¿Y en qué fundamentas tú de que eres un hijo de Dios? Bueno, porque estoy contento, me dijo, ando gozoso. Y le pregunté yo: ¿y cuando estés triste, qué va a pasar con la salvación? Me dijo: no lo había pensado. Él estaba basando la seguridad en el gozo. No, mi amigo, la salvación, si tú me preguntaras a mí, ¿en qué baso mi salvación? En la cruz de Cristo, porque allí mi Señor pagó mis culpas. Fue muerto, sepultado, pero al tercer día se levantó con gloria y honra para mi justificación frente al Padre. Y hoy día el Padre nos ve a través de Cristo como justos, santos, como que nunca hubiésemos cometido un pecado. ¿Te das cuenta que es importante conocer las Escrituras? ¿Y te das cuenta que te han engañado todo este tiempo diciéndote que la letra mata, que no hay que leer mucho la Biblia? Mi querido amigo, cómprate una Biblia si no la tienes y comienza a leerla. Y tú, mi hermano, si te han dicho que la letra mata, bota eso como algo del diablo y comienza a estudiar las Escrituras. Siempre aconsejo a todos que comiencen con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué, me dirás tú? Porque el Evangelio de Lucas fue escrito a personas como tú y como yo, gentiles. El Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, Marco a los griegos y Juan a los hijos de Dios. Así que, amigo, esto de que la letra mata es una invención más de Satanás. Comienza a estudiar la Biblia y confía en lo que dice ella para que tengas la vida eterna y el perdón de los pecados. Bueno, estamos terminando otro programa muy interesante, hermano. Hoy día, bueno, le dimos un poquito duro a los pentecostales, pero que ellos se ponen en el riel, pues. Ellos están en la línea del tren, porque si el tren los atropella, es porque están haciendo cosas que el Señor no dice que hagamos. Eso es religión. Y ahí está el problema. Son cosas de hombres que han puesto cosas a los hombres. Cuesta entender que quien dice predicar a Cristo enseñe que no se deben leer los textos bíblicos, pues, hermano. ¿Cómo podría? Es contradictorio, ¿no es cierto? Y no conocer la Biblia nos deja vulnerables para creer a los engañadores. Todo lo contrario, un cristiano debe conocer, tiene que tener respuesta. Incluso alguien le puede preguntar algo que no sabe y no puede quedarse con eso, no puede quedarse tampoco con estas creencias dogmas, así, no, el cristiano tiene la obligación, tiene que escudriñar las Escrituras, porque dice el Señor que ahí está la verdad. El Señor nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y de dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, pues. Esa no tiene errores, no tiene vencimiento, no tiene contradicciones, no tiene falsedad. Entonces, ¿cómo alguien podría decirle, hermano, que no lea la Biblia? A mí usted me ha dejado sorprendido. Usted conoce más a los pentecostales en todo caso que yo. Yo no tengo mucha experiencia con los pentecostales, gracias a Dios. El Señor a mí me llegó sin estar en una congregación de estas con apellidos, simplemente en un conjunto de hermanos, de creyentes, de cristianos. Como hay muchos que se reúnen en casas, hay muchos que se reúnen para estudiar la palabra del Señor, y ahí hay mucha bendición, hermano, mucha. Los invitamos a que sigan haciéndolo, que compartan este programa y que compartan la palabra de Dios, pero en ningún caso que dejen de leer la Escritura, hermano. Ahora, está muy claro que en este caso, cuando habla de la letra, es un sinónimo de la ley. Está refiriéndose a que la ley mata, no que la letra en sí. En ningún momento se está refiriendo al texto bíblico, al texto de la Biblia en su conjunto. Entonces es absurdo darle esa interpretación. Y es malvado también, hermano. Es malvado porque engaña, pues. A lo mejor a un cristiano maduro, bueno, puede que no le afecte tanto, pero el que se está formando, el que está empezando en la fe, y si a esto usted le suma toda esta cosa de
de los saltos, los brincos, las lenguas y toda esta cosa que son sentimientos, que son cosas de la carne, en realidad aquí, la verdad es que para preocuparse de lo que está pasando en algunas iglesias. Ya lo hemos dicho antes, si yo sé que tengo una enfermedad y sé que existe una fuente de agua que al beberla voy a sanarme, ¿me voy a conformar con tomar el agua que viene por esta fuente, que viene por un arroyo que se viene contaminando? No, yo voy a tratar de llegar a la fuente, al origen del agua pura. ¿Y dónde está ese origen? En la Biblia, pues. Entonces, bueno, es triste tener que hacer un programa para esto, pero da la tranquilidad, la alegría que también sirve para abrir los ojos a algunas personas que pueden involuntariamente estar equivocadas, estar siendo engañadas, no lo han buscado, pero sí hay algo que no pueden evadir, su propia responsabilidad de conocer lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Así que ahí están, cada uno sabrá lo que va a decirle al Señor después por qué no lo conoció, por qué se quedó con ir a calentar un banco un día domingo y con eso darse por satisfecho. Mire, aquí me vino un pensamiento, hay personas que tienen el don de hablar y no decir absolutamente nada, que es como muy común en los políticos esto, que uno escucha, puede escuchar mucho rato y después decir, bueno, ¿qué es lo que dijo? No dijo nada, porque se de vuelta. Esto es muy común cuando se hacen anuncios así de cosas sociales, beneficiosas a los gobiernos, vamos a hacer una ley, ¿no? y tenemos un proyecto y la gente cree que es la ley. No, ese era el proyecto. Al final uno dice, en realidad no dijo nada. Si lo filtra, bueno, a veces puede estar pasando lo mismo en muchos púlpitos, hermano. Como usted dijo, personas que se paran en el púlpito, hablan del Génesis, después hablan del Apocalipsis, así que no, nada concreto y una cosa que no tiene que ver con la otra, y llenan el espacio, llenan la hora que tienen ahí en el púlpito y después la gente sale vacía. Y lo que es peor, sale gente que dice, estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Así que eso es lo que queremos ayudar a evitar, es lo que el Señor nos ha mandado a hacer aquí en este programa, y es lo que queremos que la gente, por favor, lo entienda. Aquí no van a escuchar programas que sean simpáticos ni programas que sean entretenidos. A nadie le gusta, y es por eso que la gente rechaza la Escritura y rechaza a Dios, leer que es un pecador. Porque eso es lo que hace. Pues si yo soy un autor de un libro y hablo de psicología y hablo del hombre y cómo sanarse, me va a hacer millonario. Pero si yo al hombre escribo un libro y le digo que es un pecador, no le va a gustar eso. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos acá, pero no son nuestras palabras, son las palabras del Señor, y esperamos que así lo entiendan. Y si no, ¿qué podría decirle, hermano? Ya es problema de cada uno ya. Correcto. No podemos estarle pidiendo a la gente que por favor lo haga. Es un tema de su fe, de su relación con el Señor. Buscamos una relación personal con Jesucristo para cada uno de nuestros auditores, porque sabemos que no podíamos desear ni pedir una bendición mejor que esa. Eso es lo más que quisiéramos que cada uno pudiese llegar a alcanzar. Bueno, tiempo se acaba. Me despido muy contento de haber podido traer este nuevo programa, de haber podido compartirlo. Lo hemos dicho, lo reiteramos, son libres de convidar, de compartir este programa a quien ustedes quieran. No hay restricciones, no hay condiciones, no hay intereses que no sean el de fomentar el conocimiento de la palabra del Señor. Así que pidiéndole al Señor la bendición para cada uno de nuestros auditores, yo me despido y esperando que nos dé la oportunidad de seguir adelante, hermano. Muchas gracias, querido hermano. Mira, hay un texto que el Señor trajo a mi mente que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo, si no conozco la Biblia, voy a obedecer esta palabra de Dios? No puede. Si alguien te preguntara, ¿cómo es salvo? ¿Cómo es tener la vida eterna? ¿Qué es lo que le vas a decir tú? Bueno, tiene que tener el don de lengua, tiene que saltar y gritar fuerte. Eso no sale en la Biblia. Perdóneme que le diga con tanta realidad, es que tenemos que ser francos. Porque dice, teniendo tal esperanza, dice la Biblia, usamos de mucha franqueza. Y por esto lo hacemos, porque amamos a la gente, al ser humano, y no quisiéramos que fueran a hacerle compañía a Satanás después de haber estado una vida entera siendo miembro de una iglesia. Así que nos despedimos una vez más, deseándoles que el Señor les bendiga y use su palabra para su gloria.
Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.